Durante los últimos 5 años, las desapariciones de niños, de niñas, de adolescentes han registrado un crecimiento considerable. Ante esta situación, organismos como la UNICEF se han pronunciado al respecto y han pedido al gobierno de nuestro país mejorar los mecanismos para localizar a los menores desaparecidos. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó que de 1979 y hasta julio de 2017 se tiene el registro de 33.482 personas desaparecidas en México, de las cuales 6.000 son niños y adolescentes, lo que representa el 18.2% del total de los casos. Ante estas cifras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se pronunció por el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y protección de los niños y adolescentes reportados como desaparecidos. A través de sus redes sociales, el organismo indicó que si bien se han adoptado medidas de alerta Amber para acelerar su identificación y búsqueda, aún deben fortalecerse con recursos y personal las Procuradurías de Protección a la Niñez. De manera específica, en el caso de las niñas, de 2012 a 2014, el número de desaparecidas entre 0 y 17 años se incrementó 191.8% al pasar de 404 desapariciones a 1.179. Desde 2016, la Red por los Derechos de la Infancia en México alertó sobre el derecho de que México enfrenta una epidemia de desapariciones de niños y niñas sin precedentes. En sentido, las organizaciones también han denunciado que México carece de una política pública eficaz para los niños y niñas víctimas de desaparición. Bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil y hoy nos acompaña aquí en el estudio María Elena Hernández Lara, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Yasmín. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también mi querida amiga Mariana H. para hablar de este tema. Pues la verdad es que muy duro, muy fuerte, porque últimamente más hemos visto incluso dentro de los mismos papás, ¿no? Que se separan los papás y uno se lleva a la niña o al niño y en lo que está el litigio, y más si el juez falla a favor de uno de los dos, el que no se quedó con la custodia del bebé se desaparece con este niño. Acaba de suceder, de hecho, hace 2 semanas este caso, y por eso nos interesó platicar contigo. ¿Qué está sucediendo en México? Mira, el contexto de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país se complejiza, como tú ya lo has dicho, por varias situaciones, ¿no? Por una parte es la desaparición que está, quienes la perpetran son personas, digamos, civiles, ¿no? Y por otra parte está la desaparición que está a cargo de personas o autoridades que tienen un cargo público, como es el caso de los policías que están imputados por la desaparición de Marco Antonio Sánchez. Ok, nada más para entender. Unos son ciudadanos normales, otros son la policía en este caso. Así es. Y bueno, y luego el crimen organizado, el tráfico de personas. Claro. ¿No? Así es, se tipifican como delitos distintos y tienen implicaciones, imputaciones y forma de proceder tanto jurídicamente como en materia de derechos humanos. Es totalmente, bueno, es distinto el procedimiento. ¿Tienes estadísticas de cómo se ha incrementado esto? Porque yo me acuerdo, la verdad es que desde que yo era una niña, que a mí me traían, no sé si a ti te pasaba algo similar, pero a mí me traían pues, como perrito, básicamente, con una cadena de esas como de bebés de plástico, pero íbamos a cualquier lado y mi mamá, si se descuidaba o lo que sea, me tenía bien agarrada de una cadenita, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que soy un poco mayor que tú, pero solo muy poco. Muy poco. Yo salía a la calle con mis amigos de la cuadra, sin cadenitas, me decían, regresas en 5 minutos. Wow. ¿No? Y estábamos todos los niños, siempre había un adulto, siempre, Sí. Pero yo podía salir. Era más seguro. Era seguro. Sí. Y nos decían, cuidado, niños, no los vaya a llevar el robachicos. ¿Se acuerdan de esa? Sí, claro. El robachicos, que era como el coco, como esta figura mitológica, que realmente no existía. Pero años después, ese robachicos se llama secuestrador, se llama trata de personas, se llama, pues,
ladrón. Sí. No, y además está interesante lo que dices, porque cuando tú eras chiquita era como un personaje mitológico. Cuando yo era chiquita, no. Sí habían robachicos. Claro. Y sí te decían, no vayas a tomar nada que te dé un extraño, no puedes agarrar ni un dulce. Si alguien te habla, corres hacia mí, no te separes. Entonces, yo sí crecí con un poco esa paranoia de que te pueden robar. Y hoy más lo ves, porque ahora ya sabes que es para temas de trata, para temas de secuestro. Entonces, no sé, ¿se ha incrementado? ¿Cómo van los números? Claro, mira, el problema es que se ha incrementado el tema de desapariciones en toda la población, ¿no? Tenemos en los últimos 10 años más o menos un registro de más de 20,000 desaparecidos, ¿no? Cifras oficiales. Niños y niñas por igual. Niñas, niños de adultos, ¿no? O sea, más de 20,000. Okay. De esos 20,000, el 30% corresponde a niñas, niños y adolescentes. Okay. De ese 30%, el 80% está entre los 15 y los 17 años, ¿no? Entonces, sí se ha incrementado y también se ha incrementado por el contexto de violencia y, como ya lo había dicho Mariana, el tema del crimen organizado. Por una parte es la trata y la trata en todas sus modalidades, ¿no? Por eso Desde dices que son entre 15 y 17 años. Es justo son la edad adolescentes. que les interesa como para venderlos. Sí. Y después el rango de edad que le sigue está entre los 12 y 15 años. Y también hay un tema de género, ¿no? También quienes desaparecen entre los 15 y 17 son hombres, mientras que entre los 10 y los 15 en su mayoría son mujeres, ¿no? Entonces hay como sospecha por estas estadísticas de que pues son distintas formas de trata y de explotación, ¿no? Es muy probable que las mujeres que desaparecen tengan una cuestión de fines de explotación sexual, mientras que los hombres estén vinculados a grupos armados de lo que Redim ha hablado como narcoexplotación, ¿no? O sea, ser obligados a formar parte del crimen organizado. Algunos también entrarán en el rubro de la prostitución. Seguramente. Seguramente. Y otro que es también escalofriante, que es el tráfico de órganos. Sí. O sea, para todas estas cosas sirve un ser humano. Aquí lo importante y lo que es necesario hacer énfasis es que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar de manera imparcial y eficaz cuál es el destino de estos niños que están desaparecidos, ¿no? Si han sido víctimas de estas formas de explotación o si han sido asesinados o cuál es su paradero, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante porque también con la ley de desaparición que fue aprobada el año pasado en México, se ha dado un rubro específico para crear protocolos que tienen carácter de protección especial y de inmediata para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como la alerta Amber, por ejemplo. Entre ellos. ¿Cómo funciona esta? Pues tienen la obligación las autoridades de una vez que se ha determinado, denunciado la denuncia de un menor, inmediatamente iniciar la búsqueda. No así con los adultos, que tienen que pasar cierto tiempo para que se inicie esta búsqueda. Para el caso de niñas y niños es inmediato. ¿Por qué? Porque está comprobado que si se empieza la búsqueda dentro de las primeras 3 horas de la desaparición, muy probable que pueda aparecer con vida este menor. Pero eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero hemos visto casos de feminicidios en donde llega el papá con su niñita, a lo mejor de 15 años, ¿no? Y entonces dice, oye, es que desapareció mi niña en la combi, yo me iba en la bici y la subí para que no se mojara. Y entonces, o desapareció, pues se fue con ay, seguro está con el novio. Seguro se fue con las amigas, seguro está... Y no las buscan inmediatamente como dices que tendría que ser, y cuando ya las encuentran violadas, las encuentran asesinadas. Exacto, eso es algo que es importante también destacar. El tema de la discriminación hacia las niñas, niños y a los adolescentes en particular tiene a veces a cegar parte de las investigaciones, ¿no? El tema de que, bueno, es una adolescente, es caprichosa, tenía un novio, pues la buscamos después, ha sido un pretexto que se constituye en una violación de derechos y que tiene que ver con la discriminación hasta este sector de la edad. Pero fíjate, lo que dice Jazz es muy cierto. A ver, ¿tú alguna vez te dijiste alguna mentira? Sí, claro, sí. Me voy a ir a dormir a casa de no sé quién y te fuiste a una fiesta. Sí. Claro, sí. Yo también. Muchas, o sea, en todas partes del país, del mundo, pero estamos en nuestro país, el adolescente dirá alguna mentirijilla para escaparse con el novio, con la novia, a la fiesta, lo que sea. ¿Qué consejo le darías a los padres? Porque, volviendo otra vez, cuando yo era niña o adolescente, yo no tenía un celular pegado a la mano todo el tiempo, ¿no? Ahora sí.
Y yo era, dentro de todo, bastante disciplinada. Sí decía mentiras, pero sí avisaba, no me iba a ir a Cuernavaca un fin de semana. Pero, ¿cómo comunicarse con los adolescentes para decirle, a ver, la situación en México está así, entonces no me digas mentira? ¿Cómo se le hace? Creo que el generar confianza al interior del espacio doméstico con la familia es fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué un adolescente no tiene la confianza de pedir permiso para ir a una fiesta, ¿no? Seguramente a lo mejor hay una relación que no está bien, ¿no? El punto es cómo hacemos para construir y no romper esa confianza. No obstante, por otra parte, aunque los adolescentes puedan llegar a tener estas mentiras o hacer esto no tiene que ser una justificación para que las autoridades no investiguen de manera inmediata. O sea, que en el mejor de los casos esperemos que sea un berrinche, esperemos que se haya ido con el novio, ojalá que sea así, ¿no? Y que ya eso se tenga que resolver en el espacio doméstico. Pero las autoridades están obligadas a investigar en lo inmediato. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar hay muchas cosas que te queremos preguntar. La verdad es que no están haciendo, desde mi punto de vista, un buen papel las autoridades. Ese tema que manejan de la burocracia cuando uno va a hacer un trámite, también lo hacen cuando uno está buscando a un hijo o a un ser querido, y no puede ser, son personas. Entonces, por favor, participe con nosotros en redes sociales. La pregunta en @puntoycoma_tv: ¿cómo calificarían ustedes el actuar de las autoridades ante la desaparición de menores en México? El 0%, me uno, dice que buena, el 56% mala y el 44% mediocre. Volvemos. Una realidad muy triste y muy incómoda de nuestro país es que la desaparición de los menores ya no es un fenómeno que se rumore o que sea ajeno a nuestra realidad. Al menos una vez por semana, por medio de las redes sociales, en la televisión, en el radio, escuchamos o vemos alguna publicación de algún niño o niña desaparecido, secuestrado. ¿Hasta cuándo o hasta qué punto debemos soportar y seguir como si nada pasara? No hay que soportar absolutamente nada de eso, y sí sabemos que algo está pasando. Platicábamos con Marilena en el corte, que muchas veces nos pasa, y nos pasa en un montón de situaciones, ¿no? Que sabes que hay un número para los bomberos, ahora es el 911, pero hasta hace muy poco era uno para el bombero, otro para la policía, otro para el no sé qué, y pues dices, ay, bueno, pero mi casa no se va a incendiar. Y en el momento que se incendia es cuando, ay, espérate, ¿a dónde hablo? Y entonces son segundos, minutos valiosísimos que si tú hubieras tenido la herramienta luego y el conocimiento de cómo hacerlo, igual te va la vida en ello, ¿no? En el caso de la alerta Amber, ¿qué se tiene que hacer? Porque digamos que decías que en las primeras 3 horas es más probable que se encuentre, entonces aquí cada minuto es valioso, no podemos estar perdiendo tiempo en hablar a Locatel o el 9, que era al menos no sé qué, y conseguir la foto. ¿Qué recomiendas para conocer los pasos específicos? Mira, lo primero es que bastaría con que se presentara la denuncia del menor ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría, ante las autoridades, para que se activara esa ¿Pero hay alerta. que ir ahí o cómo? Sí. Y, por ejemplo, primer consejo sería ubique cuál es la más cercana, a cuál le corresponde, cuál le pertenece. Sí. Al Ministerio Público. Ajá. Sí, y ellos tendrían que activar la alerta. O sea, es una responsabilidad de iniciar la búsqueda de las autoridades, Entonces, no solo de la familia. como dice Mariana, te acaba de caer el 20 que no encuentras a tu niño o a tu niña, o a tu abuelito o a quien sea. Inmediatamente tienes que tener cuál es el Ministerio Público más cercano, y ahí no te van a decir, ay, no, señorita, es que no es en este, tiene que ir a donde está su IFE. No. Al que vayas, ahí te lo tienen. Okay. Inmediatamente tienen que levantar la denuncia. No hay ningún pretexto de que es que a lo mejor se fue con el novio. Pero y lo es que van a lo a mejor, poner. No podemos tampoco permitir que lo pongan, ¿no? En dado caso de que eso pase, inmediatamente buscar también denunciar a las autoridades que no estén haciendo de manera eficaz su trabajo, ¿no? Están las comisiones estatales, etcétera. Otra, de derechos humanos. Tener una foto, digo, me imagino que a lo mejor sí vía, pero por si las dudas, tener una foto actualizada de todos los miembros de tu familia, ¿no? ¿Quién quita? O sea, es que muchas veces la gente no lo hace porque dice, ay, no, yo no quiero pensar en eso. Sí, lo voy a decretar, ¿no? No, es simplemente una precaución, igual que tener un kit por si vuelve a temblar, más o menos de supervivencia. No es que vayas a tener una casa de campaña armada fuera de tu casa toda la vida, pero precauciones, ¿no? Entonces, bueno, vas, con suerte ya sabes dónde es, con suerte traes una foto y una identificación. ¿Y qué más?
Se tiene que iniciar de manera inmediata la búsqueda, te tienen que levantar estos carteles que vemos pegados por todos lados, empezar a comunicarse con otras autoridades o con las procuradurías para iniciar esa búsqueda, ¿no? Al interior de las policías tendrían que tener esto y de manera paralela, digo, como familiares, también iniciar la búsqueda de forma inmediata, ¿no? Aquí es algo muy importante y es que generalmente se ha cargado a las víctimas este proceso de la búsqueda, ¿no? Sí. Y no es una responsabilidad de las víctimas, ¿no? Que están en shock y están... Claro que bueno. no. Es las autoridades de las procuradurías, que son las encargadas de las investigaciones, son las que tendrían que accionar de manera inmediata ante esa búsqueda. Así es como inicia este proceso de la alerta Amber. Así es. ¿Hasta qué punto se sigue la búsqueda? Pues hasta que lo encuentres. Hasta que lo encuentres. Hasta encontrarlos. O sea, no es una cosa de, bueno, pues ya pasaron 5 años, No. aquí se acabó. Ah, No, bueno. no. Esa es buena noticia. No, hasta encontrarlos. Bueno, las abuelas de Mayo, antes las madres de Mayo en Argentina, han estado buscando de cuando eran madres, ahora son las abuelas y a la fecha se siguen encontrando familiares. Sí, Entonces, nietos. Nietos, no hay o que... los 43 también, ¿no? O sea, pues, sí, exactamente. o sea, la verdad es que yo no sé qué tanto confiamos en este proceso. Yo confieso que no. Pero tú dime, ¿sí está funcionando? Pues desafortunadamente las estadísticas nos dicen que no, que no es no es alto el número de niñas, niños que son recuperados y reintegrados a su familia. Sí existen casos, evidentemente, pero no es como la mayoría de estos, o sea, no están funcionando. También por esto la necesidad de haber creado esta ley de desaparición forzada y por parte de particulares para mejorar los mecanismos de búsqueda. ¿Qué dice esta ley? Mira, básicamente en materia de infancia, que tiene que ser inmediata, que tiene que haber protocolos especializados y que tiene que haber una base de datos nacional con el registro de los casos, ¿no? Que eso también es algo que adolece actualmente el diagnóstico del problema, ¿no? Cómo han sido esas desapariciones, georreferenciar esas desapariciones y dividirlas o desagregarlas por datos. Entonces, vamos a hacer una pausa y seguimos con preguntas muy puntuales para estar todos como ciudadanos responsables, enterados de qué hacer, cómo, por qué, cuándo, a dónde y demás. Vamos a hacer una pausa, regresamos y nuestra pregunta en Twitter es ¿cómo calificarías el actuar de las autoridades ante la desaparición de menores en México? Pues ahí están los números. La que afirma que es buena tiene un hermoso 0%. Hace unos días vimos el caso de Marco Antonio, este joven que dicen que tiene muy buenas calificaciones, que es un chavo ejemplar. Desaparece, ¿no? Lo agarran las autoridades, lo golpean, ni siquiera sabemos exactamente de qué forma lo torturaron, que cuando apareció después de una intensidad y de una presión social muy fuerte, estaba pues fuera de sí, ido, ¿no? Entonces, no solamente es, como decías hace rato, Mariana, para el tema del crimen organizado, para el tema de la trata, para el tema de secuestros, sino que también es un abuso de autoridad, María Elena. Entonces, una violación grave de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Platícanos un poquito más de este tema en particular, que creo que hoy por hoy nos está pues poniendo alerta a los ciudadanos. Mira, creo que hay dos cosas que son muy interesantes, por así decirlo, y preocupantes en el caso de Marco Antonio. Por una parte es este tema de las detenciones arbitrarias hacia los adolescentes, ¿no? O sea, por cualquier razón, sin que hayan cometido ni haya una denuncia de que cometieron un delito, cualquier policía, autoridad los para y con fines de extorsión o con cualquier otro fin o de intimidación puede parar a un adolescente, ¿no? Y desafortunadamente esas historias se van repitiendo de manera sistemática en la ciudad muy frecuentemente. Porque, hago un paréntesis, digamos, si ven a dos chavos que están a altas horas de la noche, pues ahí caminando, no haciendo nada, caminando, pero pues a lo mejor están medio borrachos, pero X, ¿no? No sé si se echaban unas chelas, los detienen sin justificación y en una de esas uno trae un churro de mota y ya valió. Cuando en realidad no estaban delinquiendo, digamos, no los
agarraron por delinquir, sino porque dicen, esto seguro trae nota, y pues acá me los tuerzo, ¿no? Pero claro, bueno, que puede ser una cuestión de extorsión, pero también es un abuso de autoridad, ¿no? Entonces, lo que se agrava en el caso de Marco Antonio es que Marco Antonio nunca es presentado ante un ministerio público, ni es juzgado, sino simplemente no saben dónde está, ¿no? Las autoridades niegan que son ellas quienes lo han tenido y tampoco dicen cuál es su paradero, ¿no? Hay muchas inconsistencias en la investigación. No tenemos una ubicación clara de los tiempos y los espacios. Hace un par de días la Procuraduría presenta una serie de videos, pero que no están ordenados cronológicamente y que no dan cuenta de todo el recorrido de Marco incluso Antonio, el papá dice que no, claro, que no es así él. es, el papá y los familiares niegan, pero bueno, se presentan de manera pública. Y la otra cuestión que también es muy grave es la filtración de este tipo de información que debería de estar manejada con mucha reserva y cuidado por parte de las autoridades, hasta que no determinen qué fue lo que pasó con Marco Antonio y hasta que su salud no haya sido restablecida. Entonces, eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque es la diferencia, que era lo que comentaba hace rato, entre una desaparición por particulares y una desaparición forzada por parte de autoridades policiales. Porque las autoridades policiales tienen una preparación para poder hacer uso de la fuerza, de la violencia y de las armas. Su condición hacia los particulares o cualquier otro ciudadano no es igual. Por eso, cuando se utilizan ese tipo de métodos o de técnicas para los que han sido entrenados contra una persona o contra una persona que no ha cometido un delito, pues entonces es un abuso de autoridad, y no solamente es un delito, sino también es una violación de derechos humanos. Por eso se convierte en un crimen de lesa humanidad y por eso se diferencia y se tipifica de manera distinta y se procesa de manera distinta. ¿Okay? Voy a irme un poco también a lo que decíamos de esta red familiar, porque, por ejemplo, en los kinders, en las guarderías, no sé si en todas, y me imagino que no, pero, por ejemplo, si yo voy a ir por mi sobrino, yo de antemano tuve que haber entregado una foto actualizada, una identificación, una copia de mi pasaporte, haberme presentado una vez antes a conocer a mis Claudia y a mis no sé qué, y entonces y voy con mi hermana y ella dice, bueno, ella va a venir eventualmente por ella, ¿no? O la abuelita, o el papá, o lo que queramos, ¿no? Pero muchas veces no tenemos esa seguridad en todas las guarderías, en los kinders, en las primarias. ¿Qué se puede hacer, digamos, con nuestros vecinos, con la gente de la escuela, para protegernos si no tenemos estas herramientas ya que probablemente existen en escuelas privadas, pero no en todas partes? Es fundamental lo que dices para estar alertas generar una red de protección, ¿no? Uno, tratar de, en medida de su edad y en medida de los posibles, involucrar a los propios niños y niñas para su autocuidado, ¿no? Pues sí. A dónde pueden acudir, a quién pueden llamar, tener como memorizados datos de contacto específicos, ¿no? De acuerdo a su edad. Por otra parte, es también a la comunidad, ¿no? De estar, quiénes son tus vecinos, con quiénes conviven cotidianamente las niñas y los niños, quiénes son las personas que los cuidan, quiénes son las personas que están en la escuela, tratar de tener el mapa completo de quiénes son los que podrían proteger o a quien podrían acudir, o también quienes puedan ser un riesgo o una amenaza para la seguridad de los propios niños y niñas. Y la otra cuestión, en el caso específico de los adolescentes, tratar de tener, sensibilizarlos en el tema de lo complicado que es el contexto de violencia actualmente en el país y lo importante que es tener una buena comunicación, no por un tema de control, sino por un tema de seguridad, ¿no? ¿Hasta qué hora tienen permitido llegar? Y si no van a llegar a esa hora, ¿cómo pueden avisar o cómo pueden los padres acompañar sus regresos en dado caso que tengan que regresar más tarde? Llamar, etcétera. Esas cuestiones de tener siempre el celular cargado si tienen un celular, tener los números de los amigos o de los familiares de los amigos cercanos. Este tipo de cuestiones ayudan mucho también para agilizar las búsquedas, ¿no? Agotar todas las posibilidades y poder también dar la mayor cantidad de información posible a las autoridades en el momento de iniciar la búsqueda. Oye, María Elena, a ver, es que hay en todo lo que me dices, que tienes absoluta razón, hay un tema también que luego preocupa, ¿no? A mí siempre me decían, si te preguntan en dónde vives, no vayas a decir. Ay, a mí me decían al revés. ¿A ti que sí? Nogales 14, Colonia Roma. Bueno. Me acuerdo todavía. Pero claro, porque tú estás hablando de un momento en donde era un poco más seguro que ahora. Pero, en teoría, pero sí. de pronto yo, cuando ya sabía dónde vivía, cómo se llamaban mis papás, en dónde, ¿no? Todos esos datos, ya era, pues entonces el secuestro. Pues entonces nos van a ir a asaltar. Claro, pues entonces
está muy complicado. ¿Cómo decirle a tus hijos, no? Porque eso, cada caso y cada historia es única. O sea, por un lado, si te perdiste y te encuentra un alma puritana, pues qué bueno que le digas, oye, mis papás se llaman así, este es mi teléfono y esta es mi casa y te van a llevar. Ya la armaste. Pero ¿qué tal que te agarran para extorsionar a tus papás? Sí. ¿O qué tal que te van a llevar para asaltar o robar al otro niño? ¿O qué tal que el tema es de trata? O sea, creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? También en los datos que uno da. Y claro, imagínate, perdón, nada más, imagínate, lo ponemos al revés, imagínate que la chava no llega y está intentando mandar mensaje, pero ya le quitaron el celular y el papá está hasta el gorro con sus amigos y nunca peló el celular y nunca se dio cuenta que no estaba. También va por parte de los padres, ¿no? Claro. Bueno, aquí creo que hay varias cuestiones. Una es que el tema del manejo de los datos personales sí es algo que se tiene también que sensibilizar a los adolescentes, sobre todo. No compartirlos por redes sociales, no compartirlos con personas que sean desconocidas. Pero si tienes un caso de emergencia como este, entonces creo que lo mejor es buscar algún punto seguro, ¿no? Donde puedas buscar a tus familiares. ¿Qué es un punto seguro? Porque si yo veo una caseta de policía me da más miedo. Claro, puede ser a lo mejor algún negocio, ¿no? Alguien que pueda ser como cercano a tu localidad, puede ser a lo mejor el mismo Locatel, ¿no? Puede haber algunos mecanismos donde puedas buscar a las personas o incluso a lo mejor tener el número de un vecino, ¿no? A lo mejor pasa esto, ¿no? De tus papás por alguna razón no tienen pila en el celular, no, lo que sea, bueno, alguien que esté cercano a mi familia o que sea parte de mi red y que pueda a lo mejor ir a buscarlos, ¿no? Tus abuelos. Tus abuelos, una tía y demás. La otra cuestión es, por ejemplo, dar tus datos, aunque sean estos fines de extorsión, ¿no? Digamos que en el peor de los casos. Es mejor que ya sepan que te tienen secuestrado o que está corriendo en riesgo tu vida, a que no sepamos de tu paradero. Sí, claro, claro. Y además, si ya es, en el caso del niño, a mí me lo decían, digamos, si te pierdes, ¿no? Nunca se perdieron en el súper o algo así. Yo una vez Siempre había un punto de encuentro, ¿no? Exactamente, un punto de encuentro o estabas en la kermés de la escuela y te decían, a ver, si nos perdemos, que no va a pasar, ¿eh? Ustedes están junto a mí, pero si acaso nos perdemos, nos vemos aquí. Ese es el punto de encuentro. Claro. Sí, a mí me decían eso justo, o sea, si me perdían, una vez me perdí en un almacén tipo Liverpool o algo así. Entonces, pues yo dije, no, bueno, ya, nunca voy a regresar. Estaba de moda Anita la huerfanita. Y entonces yo dije, bueno, ya sé lo que me va a pasar, me voy a un internado, ¿no? Pero bueno, el caso es que si es un niño a lo mejor y se pierde, sería conveniente que pudiera decir pues, tu nombre y tu casa. Pero si es, por ejemplo, una chica que quieren, que secuestran para después hacer una extorsión en lo que sea, y tú dices, no te la doy, te ponen un cachazo en el hocico. Ahí hay una cuestión importante y que creo que también quisiera compartirles, es que a veces el argumento de los policías para hacer detenciones arbitrarias hacia los adolescentes es, no sé, se fueron de pinta, por ejemplo, ¿no? Y los policías dicen, es que si no nos das tu dinero, tu celular, lo que sea, le vamos a llevar a tus papás. Lo mejor que pueden hacer es llamarle a sus papás, ¿no? Claro. Los papás nunca te van a hacer, muy pocas veces te van a hacer daño, ¿no? O sea, no te van a torturar, no te van a torturar. Es mejor que si los policías no están entrenados para manejar armas, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que tus papás te lleven, que llamen a tus papás. Sí, ¿no? entre un castigo de tus papás a lo que te pueden hacer los policías, mejor que te castiguen tus papás. Y ahí hay una cuestión también que creo que es importante, es no hay que normalizar la violencia policial, ¿no? Claro. O sea, no es normal, es un delito y hay que denunciarla cada vez que así aparezca algún tipo de Ahorita nos das los puntos exactos de cuándo, ¿no? La línea de cómo saber si están abusando de su poder las autoridades. Hacemos una pequeña pausa, ya sabe, @puntoycoma_TV para que participe con nosotros en redes sociales. También estamos en Facebook. Y bueno, la pregunta es si creen que esto está o no está funcionando. ¿Cómo calificarías el actuar de las autoridades ante la desaparición de menores en México? Y como ya decíamos, el 0% opina que va bien, el 50% dice que mal y el otro 50% dice que mediocre. Participe. Las cifras preocupantes es que no existe realmente una cifra concreta de niños desaparecidos. ¿A cuántos niños estamos buscando?
Cifras oficiales indican que solo hay cerca de 5.800 reportes de niños desaparecidos. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la búsqueda de estos pequeños indican que son cerca de unos 27,000. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente nos enfrentamos al problema de la desaparición en sí, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuál es la magnitud real de este problema. Y es que, ¿sabe qué pasa? Que de pronto no encuentras a tu hijo adolescente y no sabes si tienes que esperarte a que te hable el secuestrador o si desapareció por otra circunstancia. Entonces, si avisas a las autoridades, puede ser contraproducente porque a lo mejor se involucran y a lo mejor, o sea, tenemos tanta desconfianza, tenemos tanto miedo los ciudadanos que ya no sabes si es seguro o no acudir a las autoridades. Pero lo recomendarías, ¿no? O sea, Sí, porque está el precedente de, por lo menos ya informé a la autoridad que tiene la responsabilidad de buscar que mi hijo está desaparecido. Sí, pero una cosa es la responsabilidad y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Claro. Porque si te secuestraron a tu hijo, lo peor que puedes hacer es acudir a las autoridades. Yo no estoy de acuerdo con esta idea. O sea, lo primero es hacer la denuncia, ¿no? Tampoco hay que creer que todo el sistema está podrido. Habrá elementos que sí lo estén, pero hay otras personas que podrán estar marchando hacia la búsqueda, y creo que hay que buscar siempre acudir y hacer la denuncia ante el ministerio. Va a sentar un precedente para la búsqueda, ¿no? Ok, pero es que, perdón que te debata en este tema, pero yo tengo muchos amigos que han secuestrado y se traen a personajes y a inteligencia de otros lados del mundo, y lo primero que dicen es: en México no digas. En México quienes tienen que negociar es por otro lado para que no vayan a asesinar a tu hijo. Claro, pero... O sea, claro, para hacer un precedente, ¿no? Como en general, pues sí hay que avisarle a las autoridades. Pero si estás tú teniendo ese problema y es, puta, de que asesinen a mi hijo, acá hay un precedente, no. O sea, claro, que tenga vida. Piensa que hay gente que secuestra a un chavo de Chiapas y el rescate son... $1 millón. No, $1 millón. Ajá. Es decir, o sea, ¿me explico? O sea, a veces los secuestran por nada, por 500,000 pesos. A lo mejor a los niños del Cumbres los secuestran porque sus papás son multimillonarios y pueden traer a inteligencia de otras partes. Claro. La mayor parte del mundo, del país, no tiene esa posibilidad y tampoco están pidiendo un rescate imposible. No, hay veces que te secuestran por $1,000, Mariana. Por eso te digo. Pero ¿cómo saber en dónde aviso a las autoridades o en dónde no? Yo sé que tú me vas a decir que en todo momento avisemos a las autoridades, pero la verdad es que sí, te da miedo porque dices, hijo, mejor negocio yo, porque quien te secuestre sabe cuánto puedes pagar. O sea, no es que vaya a secuestrarme a mí, toco madera, y que vayan a pedir $1 millón por mí, porque pues, se ubican que no se los van a poder pagar, ¿no? Pero quien te secuestra ya lo sabe. Entonces, no es mejor de pronto... Bueno, es que es muy difícil. Obviamente no es mejor, pero no hay nada mejor en esta circunstancia. O sea, más bien, ¿cómo proteges verdaderamente a tu familia? Mira, aquí el tema es que no siempre una desaparición va a ser por un tema de secuestro, ¿no? Pueden ser otros los temas, sobre todo la desaparición de menores, ¿no? Puede ser muchas veces es por un tema de trata, otras veces que ahí no te van a pedir tema, dinero, ahí no, simplemente ya no la vas a encontrar. Tiene que ver otras las razones por las que pueda desaparecer. Por eso siempre es importante hacer la denuncia y también tener como claridad o la mayor cantidad de información posible para pensar cuáles también pueden ser las razones por las que puede estar desaparecido un menor, María ¿no? Elena, Cuando digo las razones pueden ser con quién estaba relacionado también tu hijo, cuál es el contexto social en el que estás, ¿no? Y por otro también si tiene a lo mejor alguna actividad política, ¿no? No hay que descartar también esa vertiente. Es lo que yo decía antes, ¿no? Cada historia es única, pero el tema de trata que mencionas, el tema de trata, encuentran a una chavita por redes sociales, la enamoran, no importa si es de clase social alta, si tiene dinero su familia o no. Muchas veces ni siquiera tiene dinero su familia. La enredan, ¿no? Prometiéndole que va a ser famosa, o que va a ser modelo, o que la enamoró un tipo. Y cuando se dan cuenta los papás, esta niña ya está en el aeropuerto rumbo a Arabia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí claro que están inmiscuidas las autoridades. ¿Por qué? Porque para poder sacar a un menor del país tiene que haber una red adentro de los aeropuertos, dentro de las autoridades, en otros países incluso.
Aquí creo que es importante trabajar en dos aspectos, ¿no? El tema de la prevención, que es fundamental, Claro. ¿no? O sea, los familiares y también las autoridades tendrían que empezar a sensibilizar a los propios adolescentes, a las propias niñas y niños sobre el manejo que hay en las tecnologías de la información, sobre cuáles son los mecanismos de seguridad que existen para no ponerte en ese tipo de riesgos, el por qué no es nada recomendable hablar con extraños ni proporcionar información personal en este tipo de redes. Por otra parte, está también el tema de, bueno, hay distintos niveles también de las policías y las autoridades que investigan. No, creo que sería un poco absurdo a veces pensar que todas las autoridades de todos los niveles están inmiscuidas, ¿no? En algún punto tendría que estar siguiendo la investigación, ¿no? La investigación institucional y no se debe, bueno, creo que no es recomendable nunca eludirla, ¿no? Okay. Siempre hay que también buscar todas estas vías, ¿no? Desde las policías estatales, las federales, las municipales, tendremos que tener información que nos lleve al paradero. Porque podría resultar en detrimento, ¿no? Es decir, si pasaron 2 semanas y no se encuentra, entonces finalmente vas al ministerio, te dicen, bueno, ¿por qué no levantó la denuncia inmediatamente? Exacto. Entonces ahí hay un caso como de sospechosismo, tal Así vez es. incluso puede ir en Y que contra. puede justificar también una negligencia, ¿no? O sea, el punto es no ser negligentes nadie, ¿no? Claro. Ni nosotros como civiles y como familiares de una persona que posiblemente esté desaparecida, ni alguien, ni tampoco las autoridades deben de ser negligentes ante esta situación, ¿no? Pues digo, Hay hay que confiar, sin embargo, está Sí. complicado y ustedes mismos que están participando con nosotros en redes nos dicen que el 0% Claro. opina que sí funciona, entonces es complicado, después seguro te ha de pasar a ti, que llega un papá y dice, por favor ayúdame a localizar a mi hijo, manda esto, retuitea esto, y empiezan los mismos papás, ya no con la alerta Amber y demás, sino entre medios de comunicación, entre personas que tienen seguidores, y más rápido aparece que de pronto cuando es con la alerta Amber. Aquí creo que lo importante también es saber por qué no están funcionando esas policías, ¿no? ¿Qué es lo que está, tanto problemas de carácter estructural como de carácter individual de las policías que no están funcionando para esto? Saber cuáles son las razones profundas que hacen que al llegar una denuncia no se esté investigando de manera eficaz. Si solamente es corrupción, si es que están coludidos con el propio crimen organizado, ¿cuáles son las razones? Eso es lo que todavía no tenemos la información clara, porque tampoco se han investigado los suficientes casos de desaparición. ¿Qué se necesita hacer, Marilena, para entender qué está pasando también dentro de las autoridades? Mira, creo que uno, no normalizar, ¿no? 2, no sentir que nosotros como ciudadanos somos todos los responsables. No hay un tema de corresponsabilidad. Sí hay un tema en el que nosotros también hemos a veces Claro. como nos hemos apropiado de estos valores hasta de la criminalización o la normalización de las detenciones arbitrarias hacia los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es muy normal que los detengan porque tienen un chorro de mota. No. Es normal que cuando hay una denuncia te detengan, porque hay un delito que se presume. Cuando estás cometiendo alguna falta administrativa como tomar en la calle, es normal que sí, que te aprendan y te lleven al torito, no que te extorsionen arriba de una patrulla y te golpeen, ¿no? Claro. El punto aquí es que tampoco conocemos también cuáles son estos límites de la normalidad, y nosotros también participamos en esta criminalización hacia los jóvenes, ¿no? Y bueno, las autoridades se aprovechan de eso, ¿no? Hay otro factor que no hemos tocado y que también es importantísimo y es desafortunadísimo, que es el tema de los migrantes. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, que estamos hablando, digamos, como de ese sector de la población, pues también desaparecen, pero porque de pronto llegó, que si la redada, que si otros extorsionadores que hay mismo, que para cruzarlos, que no, que si un grupo de delincuentes que también... Y ahí, que si, préstame tu identificación por el amor de Dios, ¿no? O sea, no saben si es mexicano, nicaragüense, boliviano, guatemalteco, no traen los papeles, y ahí también me imagino que es una desaparecedera espantosa. Sí, desafortunadamente el tema de, digamos que si los niños y las niñas ya son de por sí vulnerables ante esta situación, las niñas y los niños migrantes lo son aún más, ¿no? Sí, claro. Y creo que ahí hay una
falla múltiple por parte de las autoridades, no solamente de nuestro país, sino también de los países de donde son originarios, ¿no? Claro. Y también los niños que se van de México hacia otros lados del mundo. ¿Por qué? Porque les fallamos a no brindarles las oportunidades necesarias para su desarrollo integral dentro de sus comunidades, claro, ¿no? Que eso es el principal motivo por el que migran, ¿no? Les fallamos al no brindarles, o les fallan al no brindarles también seguridad dentro de esas comunidades para también este desarrollo. Pero además no se crean tampoco los mecanismos suficientes para protegerles cuando ya llegan por una situación de violencia o de pobreza a un nuevo país. ¿Qué oportunidades les estamos brindando para poder acogerlo y que tengan en este nuevo país una oportunidad para desarrollarse de manera integral? Pues creo que es súper importante que nos digas qué medidas tenemos que tomar, quienes son papás, cómo tener lo que decía Mariana, ¿no? O sea, si pasa, cómo resolverlo, pero también cómo hablar con tus hijos, qué medidas preventivas tomar, como lo que me decías también sobre la trata de personas, en fin, adolescentes, si te detienen, hasta dónde pueden llegar las autoridades o no. Si te parece, regresando del corte, platicamos de todo eso con súper calma para que nosotros sepamos cómo prevenir, porque es un hecho que está ocurriendo. Ojalá no nos pase, pero si nos pasa, ¿qué hay que hacer? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Participe con nosotras en redes sociales, @puntoycoma_TV. Pues seguimos igual, nada más que va subiendo la de mala, ¿no? ¿Cómo calificarían el actuar de las autoridades ante la desaparición de menores en México? El 52% dice que mala, el 48% dice que mediocre. Volvemos. Hay organizaciones que se dedican a resolver la otra cara de este problema, reunir a personas con sus familias si han perdido algún familiar. La Cruz Roja y la Media Luna Roja trabajan para localizar a las personas y ponerlas en contacto con familiares para esclarecer el paradero de personas que siguen siendo dadas por desaparecidas por sus parientes. Del 1 de enero al 30 de junio de 2016, 5.190 familias restablecieron contacto con sus miembros mediante la Cruz Roja, en su mayoría de personas migrantes, fíjate. Bueno, pues seguimos con este tema que, como decía Yasmín, va desde la mamá, y ahí sí se los digo porque yo lo veo mucho, desde la mamá que está pajareando y los niños están por ahí, vete a los juegos. No, bueno, o sea, en donde sea, hay que estar todo el tiempo porque es un segundo. Sí. Así como cuando los niños chiquitos, nada más te volteas tantito y ya se cayó. Sí. Así es, o sea, la gente cada vez tiene más habilidades para llevarse a los niños. Entonces, si tienen hijos o si piensan tener hijos, sean muy conscientes que no es nada más para decir, ay, mira, bebecito, qué bonito. Es un trabajo de estar 24 horas checando si respira, si come, si está aquí, si no está aquí. Si no, esta correa que les ponían a los niños. Sí, la que traía yo. La que traías tú. Cuando yo era niña me parecía, ay, bueno, traen al niño como perro. Ajá. Y ahora digo, bueno, bendito Dios, sí, que traen al niño, porque sí hay, el parque es inseguro, el centro comercial es inseguro, los juegos. Sí. Yo de pronto veo, digo, es que también, pero váyanse allá a los juegos y yo me quedo acá echando con mi compadre un tequila. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que hay una cuestión complicada, ¿no? Más allá de estos espacios de esparcimiento, es que hay muchos padres de familia que tienen que trabajar todo el día. Claro. ¿no? Y que pasan a varios kilómetros, a 2 horas de su casa, está en su centro de trabajo y tienen que regresar y tienen que estar los niños solos la mayor parte del tiempo. En ese sentido, creo que hay una responsabilidad también, tanto de las empresas como de también de las autoridades, en buscar generar espacios y formas de trabajo que sean compatibles con el trabajo doméstico, ¿no? Y por otra parte también las políticas y los programas públicos, ¿no? ¿Qué opciones se tienen para que tus hijos puedan tener un lugar de esparcimiento o una escuela segura, claro, ¿no? Esa es una cuestión que todavía sigue siendo un tema pendiente en muchos lugares del país. Tenemos 3 minutitos de programa, pero para que no se nos vaya. Si tienes un bebé, ¿cómo hacer para encontrar un lugar seguro en donde dejarlos? Es que tienes que trabajar todo el día. Claro. Bueno, primero buscar tener toda la información del centro, ¿no? De ver las instalaciones, ver cuáles son los puntos cercanos que te lo recomienden, también puede ser un buen indicador, pero también existen
algunos criterios básicos que son las instalaciones, el personal, cuál es la calificación del personal, la formación del personal que labora ahí, que a lo mejor haya alguien que pueda ser tu punto de referencia cercano, ¿no? Una persona, vecina, tías, alguien, ¿no? O que esté cerca de tu lugar de trabajo también, eso es algo fundamental. Y si quieres contratar a alguien, a una nana, a alguien que te ayude en casa, también cómo saber. Igual, buscar su formación, pedir referencias, tener dirección, IFE, o sea, dónde vive, todo, ¿no? Sí. O sea, saber con quiénes están los chicos y las chicas, ¿no? Y por otra parte también, ya para quienes son más grandes, a lo mejor para quienes ya tienen hijos adolescentes o preadolescentes, tener un programa de seguridad familiar, ¿no? Si te llegas a extraviar, dónde te podemos encontrar, a quién puedes recurrir, los números de las personas, tratar de ayudarlos a memorizar también algunos datos de contacto básicos, claves, que ¿no? si ya son grandes, si me llamas diciendo agua mañana, ¿no? Ya sé que tienes un problema, ¿no? Claro. Ese tipo de cuestiones, también saber, creo que ahí es importante que los padres puedan buscar la mayor parte de información que les permita tener una buena comunicación con sus hijas e hijas, ¿no? Que puedan generar la confianza para que estos les compartan los números de teléfonos y las direcciones de sus amigos. Lo dijiste. La comunicación es fundamental. Algo bien importante, lo que decías de las autoridades, ¿te pueden detener así nada más porque sí? No. Entonces, si te detienen, ¿qué les dices? No, perdón, pero no, ¿por qué? A ver, hay dos razones por las que te pueden detener, ¿no? Una, que hayas cometido un delito, o que estés cometiendo una falta administrativa. ¿Cuál es una falta administrativa? Pues a lo mejor tomar en la vía pública, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué tiene que pasar? Pues te aprenden, te suben a la patrulla sin violencia, ¿no? O sea, te suben a la patrulla y te llevan de las autoridades ministeriales correspondientes. Ahí termina su función. ¿Te quitan tu teléfono? No. ¿Y tienes derecho a hablar por teléfono? Sí, cuando llegas con la autoridad ministerial que va a iniciar el proceso, ahí ya puedes hablar por teléfono, comunicarte con algún familiar, etcétera. Pero digamos que la función de los policías es que ante un delito o ante una presunta falta administrativa, solamente te aprenden y te llevan hacia la autoridad ministerial. Ni extorsiones, ni golpes, ni esas cosas que hemos normalizado. Oye, este es otro programa completamente. Cañón, hay que hacerlo para que nos des más tips, porque también es nuestra responsabilidad, Mariana. O sea, no vivimos, la verdad, desgraciadamente, en un lugar en donde no haya violencia. Lo estamos viviendo, vivimos aquí, tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber, así como tienes que saber que no te puede detener un policía bancario si acabas de cometer una infracción, tenemos que saber todas esas cosas. María Elena, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés. María Elena tema. Hernández Lara, gracias por estar con nosotros. Gracias, y promete que regresas, ¿no? Claro que sí. Para seguir con otros temas y saber qué hacer para ser mejores ciudadanos. Exactamente, y Gracias, para cuidarnos es nuestra responsabilidad, porque la verdad es que, como bien decía Mariana, si tienes un hijo, es una chamba de tiempo completo. Gracias por habernos acompañado en Punto y Coma. Nos vemos mañana con más.